tarde de hoy está relacionado en la parte de nutrición con el estrés y también les voy a hablar sobre unos subtemas en los que clasifiqué la charla. ¿Listo? Entonces, alguna inquietud, pregunta o algo que no entiendan, me lo hacen saber al final de la charla y podemos contestar esas inquietudes. ¿Listo? Doc, ¿me ayudas entonces, por favor, con las diapositivas? Empezamos por hacerle un enfoque de manera general sobre el tema del estrés. Y como ya les dije, relacionada con la parte de los hábitos alimenticios o de la nutrición. Este es el contenido de la charla de hoy, son 9 temas, como ustedes pueden ver, todos enfocados en la parte del estrés, pero todos relacionados con la nutrición, ¿no? Bueno, comenzamos por advertirles a todos ustedes que los malos hábitos alimenticios en su momento se dicen que tienen una relación muy directa con el estrés. También las personas suelen aumentar su estrés consumiendo bastante azúcar, cafeína, bebidas alcohólicas, bastante sodio o sal, ¿sí? Grasas y deficiente consumo de nutrientes en su alimentación diaria. Se puede decir que la mala nutrición no solamente trastorna el equilibrio general de los nutrientes, ¿sí? Y hace que el organismo quede en su momento con un sistema inmunológico menos resistente para padecer las enfermedades. Cuando hay enfermedades en el organismo, necesariamente debemos mejorar la alimentación y aumentar la ingesta calórica. Cuando hablamos de ingesta calórica, hablamos de los nutrientes básicos de nuestra alimentación, que son los que en su momento cumplen funciones específicas en el cuerpo y son los que nos van a aportar la energía necesaria. Se dice que las personas están sujetas a sufrir de dos tipos de estrés. ¿Cuáles son? Un estrés físico y un estrés psicológico. Pongamos ejemplo de esto. Un día lluvioso o frío en Bogotá generan las personas un estrés físico. ¿Qué pasa cuando hay estrés físico? Generalmente se aumenta la circulación, el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio. Todo esto puede suceder en un momento de estrés físico. Un ejemplo de estrés psicológico puede ser la pérdida de un familiar o en situaciones de trabajo, el tiempo que le den a uno para desempeñarse o presentar un trabajo es una muestra clara de lo que es un estrés psicológico. Resumamos entonces qué es estrés. Para nosotros estrés es una fuerza que en el momento impulsa a las personas a cambiar, a crecer, a luchar o adaptarse a la vida cotidiana. Todas las situaciones de nuestra vida en el día a día, incluso hasta las positivas, tienen algo de estresante. Ahí les doy otro ejemplo. Un cambio o un ascenso laboral es un aspecto positivo de nuestra vida diaria, pero resulta que las expectativas de trabajo que genera ese nuevo cambio puede producir en la persona algo de estrés. Entonces, es considerada también una situación estresante dentro de un aspecto positivo. Digamos que hay un porcentaje de estrés en nuestra vida diaria que es sano. ¿Por qué? Porque ese estrés es el que en situaciones de peligro nos permite reaccionar, ¿verdad? Cuando ya ese porcentaje o ese estrés se vuelve crónico, ya entonces es cuando es considerado un estrés patológico que produce enfermedad. No sé si el doctor Helber en el momento que me excusé habló del estrés o quiere agregar la parte fisiológica del estrés como tal. No, básicamente va en relación a eso. Como dices, el estrés nos permite generar cambios adaptativos al medio. Y es muy interesante porque finalmente el estrés ha perdurado, o sea, creo que es de las reacciones fisiológicas que están descritas desde el ser primitivo, ¿no?
Y es ese cambio o ese momento en el que ante un estímulo amenazante tomo yo la decisión de realizar algo adicional, ¿cierto? ¿Para qué? Para protegernos como especie. Y es lo que se ha perpetuado hasta llegar al día de hoy, ¿sí? Por ende, pues eso digamos que ese instinto de supervivencia, pues es lo que nos ha permitido generar esa evolución, digamos, dentro del proceso, dentro de los cambios adaptativos que se han tenido en la especie y nos permite pues, reaccionar de una forma rápida ante un peligro, ante una amenaza y conservar la integridad como tal del ser humano. Para ello, pues claramente hay unas estructuras dentro del cuerpo humano que lo realizan y como yo les estaba diciendo al inicio, cuando Mónica se desconectó un pedacito, pues que justamente el cerebro es quien comanda todo este proceso. ¿Cómo lo comanda? Entonces, básicamente está el cerebro como eje rector de todo este proceso a través de una vía que se llama la vía hipotalámica, hipofisiaria, corticoadrenal, en donde a través de esta vía y de un botón, un sensor, hagan de cuenta que tenemos dentro de nuestro cerebrito, que se llama la amígdala, pronto, apenas tenemos percibimos un cambio que nos va a generar algo de amenaza, pues inmediatamente nuestro sistema se activa. Y ella lo que se encarga es de activar el resto de las vías, ¿cierto? Al resto de sustancias químicas que se están liberando en todas estas etapas, tanto en el hipotálamo como en la hipófisis, como en las glándulas suprarrenales. Y allí, pues, a liberar unas hormonas que son las hormonas del estrés, que ustedes quizás si buscan por internet, pues van a encontrar, que es el cortisol y la adrenalina, y que todo esto va a generar estos estímulos que justamente nos estaba mencionando Mónica, a nivel pues adaptativo y de cambios, como por ejemplo aumentar la frecuencia cardíaca, incrementar el flujo sanguíneo hacia las extremidades, ¿cierto? Hacia los músculos, para que estos se puedan movilizar rápidamente y puedan actuar en el momento. Y es justo todos estos cambios adaptativos los que llevan a generar, por ejemplo, también una elevación de glucosa en sangre, que al ser tan persistente y pues otro, digamos, de los órganos, digamos, esto lo genera a nivel hepático, pero otros órganos, como por ejemplo el páncreas, que trata de controlar esa glucosa tan elevada y tan descontrolada, pues digamos que hay mecanismos para controlarse, pero hasta cierto punto se llegan a controlar y luego ya se desborda fisiológicamente esto, o sea, el control se sale de control y por ende, pues es cuando empiezan a ocurrir todos esos procesos de estrés oxidativo, de estrés adicional dentro del cuerpo, estrés metabólico, que sumado al estrés que ya carga la persona, pues favorece a que el consumo de grasa y todo esto pues se genere de una manera, se altere de mayor manera. Entonces, sí, básicamente era ese el aporte, Mónica, porque creo que va muy en relación Vale, a poder entender cómo ok. el cerebro comanda todo este proceso y ayuda a que favorezca nuestro proceso de absorción de nutrientes o, por el contrario, lo limite un poco. Ok, gracias, Doc. Seguimos entonces con la segunda diapositiva, por favor. Eh, no, antes de seguir con ella, les iba a decir por qué la importancia de alimentarnos bien para poder soportar ese estrés físico y mental que se da en nuestro cuerpo. Porque la mala nutrición afecta la eficacia con que nuestro cuerpo afronta las exigencias que el estrés físico y mental nos trae. La mala nutrición también estresa al cuerpo y a la mente y digamos que cuando hay estrés se debe aumentar la ingesta calórica de los nutrientes básicos de nuestra alimentación. Ahora sí continuamos con esto. Para comprender por qué es necesario alimentarnos bien en los momentos de estrés, también es importante conocer cómo funciona nuestro cuerpo. Y era básicamente lo que el doctor Helber en su momento también les estaba mencionando. Doc, regálame la otra diapositiva, por favor. Las glándulas suprarrenales, digamos que son unos organitos pequeños, estos que están ubicados en la parte superior de los riñones y que en su momento van a secretar una sustancia química llamada adrenalina,
que junto con el cortisol son también consideradas como las hormonas del estrés o las hormonas de la tristeza, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Se produce adrenalina, se genera adrenalina por parte de las glándulas suprarrenales. Estas en su momento pasan al torrente sanguíneo, circulan por el cuerpo y comienzan a alterar procesos corporales. Dentro de esos trastornos que se producen en nuestro cuerpo, que están relacionados con el estrés, se encuentran las enfermedades cardíacas, las úlceras, las alergias, el asma, las erupciones cutáneas, la hipertensión y posiblemente también se pueden generar algunos cánceres. También podemos hablar de trastornos psicológicos, como es la depresión, la ansiedad, la apatía, también trastornos psicológicos que en su momento están relacionados con la alimentación. Y algunas personas también en su momento de estrés pueden llegar al uso y el abuso del consumo de drogas y de bebidas alcohólicas. Miren que todo esto en su momento se va relacionando, ¿verdad? Seguimos con la siguiente diapositiva, Doc. Dietas para adelgazar, amigas o enemigas. Empecemos por decir que una disminución en la ingesta, una disminución moderada en la ingesta calórica diaria no tiene ningún problema. Pero cuando esta disminución es drástica, el equilibrio del organismo queda amenazado y miren ustedes, la respuesta es el estrés. El nivel calórico por debajo del cual surgen problemas varía y depende del tamaño del cuerpo, del contenido graso, del contenido muscular y del ritmo metabólico que tienen cada uno de los individuos. Generalmente, un régimen alimenticio por debajo de 1000 o 1200 o 1500 calorías, si la persona es de gran tamaño, esto genera en la persona o en el cuerpo un mecanismo de defensa. ¿Qué quiere decir? Que ustedes están haciendo su dieta baja en calorías, ¿sí? Y el mecanismo de defensa del cuerpo en su momento, ¿cómo aplica? Empieza el cuerpo a perder masa muscular y empieza a reservar esa poca ingesta calórica en forma de tejido graso. ¿Sí? Y las personas pueden que en su momento, en vez de bajar de peso, lo que hacen es que aumentan, pero aumentan es no tejido muscular, sino tejido graso. Digamos que el mecanismo de supervivencia del cuerpo opera así. Me están dando poca comida, no, entonces no la voy a quemar, sencillamente la guardo de reserva para las épocas de vaca flaca en que ya no me dé más nada, ¿sí? Y entonces en vez de quemarlas, termina acumulándolas. Digamos que esto es una explicación lógica del resultado que muchas personas que pasan toda la vida haciendo dieta, en vez de bajar de peso, lo que ven es que se aumentan, ¿verdad? Y no se aumenta tejido magro o tejido muscular, sino se aumenta es el tejido graso y se aumenta como una manera de reserva para los momentos en que no aportamos las calorías suficientes a nuestro cuerpo. Saltarse comidas o ingerir pocos alimentos son cosas que pueden bajar en su momento los niveles de azúcar en sangre y estos bajos niveles de azúcar traen también su sintomatología propia en el organismo. Entonces, no solamente el hecho de consumir menos calorías en nuestra ingesta diaria trae toda esta serie de secuencias, sino que en esta ingesta de pocas calorías le estamos proporcionando una menor cantidad de nutrientes diarios a nuestro cuerpo, ¿sí? Esto es importante mantenerlo equilibrado porque cuando hay menos ingesta de nutrientes, el sistema inmunológico, que son las defensas de nuestro cuerpo, en su momento se disminuyen y disminuye la resistencia del cuerpo para afrontar infecciones por virus y por bacterias. Otra cosita, los intentos fracasados de las personas
por querer bajar de peso y no lograr su objetivo, crea en ellos sentimientos de culpabilidad, de ansiedad, de depresión y de incapacidad por no poder alcanzar su objetivo. Entonces, la baja ingesta calórica pone en riesgo el sistema inmune de sufrir enfermedades como enfermedades cardiovasculares, presión arterial, diabetes, pero el solo hecho también de tener estrés en nuestro cuerpo ya también es otro factor de riesgo que en su momento también nos puede ayudar a producir estas mismas enfermedades, como son las cardiovasculares, baja de presión, presión alta, diabetes y otra serie de trastornos, como le digo ya también, psicológicos que se suceden en nuestro cuerpo. ¿Listo? ¿Alguna preguntita de lo que acabé de mencionar? ¿No? ¿O me la hacen al final? Listo, Doc. Sigamos entonces con la diapositiva siguiente. La cafeína y el estrés, miren ustedes, se dice que la primera taza del día le sirve a las personas de impulso para iniciar su día a día con mucha energía. La cafeína se absorbe en el estómago y en los intestinos y en pocos minutos llega a la sangre y viaja por todo el cuerpo. El exceso de cafeína que puede producir estimula la hormona del estrés y sencillamente eleva también la frecuencia cardíaca, la frecuencia arterial y también la circulatoria, ¿verdad? Tanto la cafeína como los ácidos contenidos en el café irritan el recubrimiento del estómago y de los intestinos. Podemos decir que una sobredosis de cafeína puede producir en las personas una sensación de agitación, ansiedad, inquietud o mareo y sencillamente alterar su sueño y producirles dolores de cabeza. Oigan ustedes, la cafeína es considerada un diurético, vasoconstrictor. ¿Por qué vasoconstrictor? Porque comprime los vasos sanguíneos y puede alterar los procesos circulatorios. La cafeína también aumenta la eliminación de vitaminas del complejo B y de vitaminas de la vitamina C en la orina. Y también puede causar protuberancias dolorosas en los senos de las mujeres. Mantengo eso, lo hubiera tenido aquí al lado. Mm. Perdón, ¿quién tiene el micrófono abierto para que me hagan el favor y lo cierren? Ok. Bueno, decíamos que la cafeína en su momento aumentaba la eliminación de vitaminas del complejo B y de la vitamina C por la orina. También ayudaba a la formación de protuberancias dolorosas en el seno, ¿sí? Aumenta la presión arterial, el ritmo cardíaco y también es considerado como un factor de riesgo para sufrir cáncer de vejiga, cáncer de colon o cáncer de páncreas. Como sugerencia podemos dar reemplazar las bebidas cafeinadas por bebidas descafeinadas o sencillamente reemplazarlas por el consumo de jugos, té o aguas aromáticas. Doc, la siguiente diapositiva. Gracias. Podemos decir que la quinta parte de la ingesta calórica diaria de nuestra alimentación corresponde a azúcares simples o carbohidratos simples, ¿sí? El azúcar, digamos que no es una sustancia enviciadora, pero sí la gente puede abusar de ella porque es fácil de consumir, ¿verdad? Digamos que en su momento hay gente que crea adicción a ella. ¿Qué pasa cuando se come demasiadas calorías que provienen del azúcar refinada o de los productos elaborados a partir de ella? Sencillamente podemos terminar cayendo en sobrepeso y obesidad. Se dice que cuando un régimen alimenticio contiene demasiadas azúcares, es probable que en el cuerpo falten vitaminas del complejo B como es la tiamina, la riboflavina y la niacina.
La tiamina en su momento es fundamental porque actúa sobre el sistema nervioso central y un régimen calórico o un régimen alimenticio bajo en tiamina sencillamente puede generar en la persona fatiga, irritabilidad, confusión mental y depresión. Y estos síntomas podrían acentuar también la sensación de estrés. Les quería adicionar un datico más. 5 gramos de azúcar aportan 20 calorías. Entonces, basándose en este dato, pueden empezar a contar las calorías que consumen diariamente a partir de los 5 gramos de azúcar que consuman. Dos, gracias. La otra diapositiva. El alcohol, el estrés y la nutrición. Digamos que en momentos de estrés hay personas que para relajarse o escapar de su situación o de sus problemas suelen acudir al alcohol. El alcohol es considerado como como una bebida no nutricional. ¿Por qué? Porque aporta calorías, pero no aporta nutrientes al organismo. Una vez entra al cuerpo, se desdobla en forma de grasa y no aporta calorías como tal. El hígado, en vez de utilizarlo como calorías, porque el hígado en su momento es el que quema las grasas en el cuerpo, en lugar de utilizarlo como combustible para aportarle calorías al cuerpo, lo que hace es que lo almacena en forma de grasa o sencillamente puede liberarlo al torrente sanguíneo. ¿Cuál es el resultado, la respuesta de esto? Sencillamente, grasa nociva circulando por todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo o generarse algún tipo de lesión a nivel de hígado, ¿verdad? Entonces, esto es lo que suele suceder cuando consumimos bebidas alcohólicas en nuestro cuerpo. En su momento, el tipo de lesión hepática que puede suceder es cirrosis hepática o sencillamente se puede producir una hepatitis alcohólica o un hígado graso. Aparte del que el alcohol en su momento también aumenta la presión cardíaca y puede dañar también el músculo cardíaco. Se dice también que el alcohol puede aumentar el riesgo de producir cáncer a nivel de boca, de faringe, de exófago y lesionar también el cubrimiento de las paredes del estómago y del intestino. ¿Qué pasa cuando esto sucede, sobre todo a nivel intestinal? Se puede alterar a nivel intestinal la absorción de los nutrientes o metabolismo de los nutrientes en nuestra ingesta diaria. Y es por eso que se dice que algunas personas que consumen bastante alcohol puedan presentar en algún momento algún caso de desnutrición pese a seguir una alimentación adecuada. ¿Por qué? Porque el nivel de absorción de los nutrientes a nivel de intestino está lesionado. Aparte de que es considerado un diurético, el alcohol también puede deshidratar las células de nuestro cuerpo. Doc, el siguiente, por favor. Gracias. Los efectos estresantes del humo del tabaco privan los tejidos corporales de oxígeno y combinado con la cafeína, miren ustedes, también pueden elevar los niveles de colesterol en sangre y aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Cuando las personas fuman una cajetilla o una y media cajetilla de cigarrillos en el día, se dice que los niveles de vitamina C en el cuerpo se reducen entre un 30 a un 40%. ¿Qué pasa aquí? Que entonces el tabaco aumenta las necesidades de consumir vitamina C en el cuerpo. Un jugo de naranja de 8 onzas nos puede en su momento suministrar 100 miligramos de vitamina C. ¿Cuál es la cantidad de vitamina C que debemos consumir diariamente? En los adultos la cantidad va entre un promedio de 75 a 90 miligramos. En los adolescentes, 65 miligramos de vitamina C al día. Doc, la siguiente, por favor. Gracias.
La nutrición, el estrés y la inmunidad. Se puede decir que el sistema inmune es el que defiende nuestro cuerpo. Cuando hablamos del sistema inmune, hablamos de las defensas de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las defensas de nuestro cuerpo? Los glóbulos blancos. Esos que en su momento ustedes en consulta dicen, doctora, me salió los exámenes con los glóbulos blancos, las defensas disminuidas. Eso fue lo que el médico me dijo. Entonces, el sistema inmune es el que sirve de defensa de nuestro cuerpo contra las bacterias y virus que son las que producen las enfermedades, ¿verdad? También nos defiende de toda la irradiación, de sustancias químicas, de gases y de todos esos factores estresantes que se encuentran en el medio ambiente. La piel. En su momento dijimos que la piel era el órgano más extenso de nuestro cuerpo, ¿sí? Ese también forma parte del sistema inmune. ¿Por qué? Porque sirve de barrera protectora contra las bacterias y los virus que son los causantes de infecciones y enfermedades en nuestro cuerpo. Hay indicios de que el estrés también altera el sistema inmunológico, haciéndolo menos resistente para que nuestro cuerpo se enferme con facilidad. Los sucesos estresantes de nuestra vida también se asocian con cambios de conducta que se llevan a cabo en nuestro cuerpo, como cuáles, como alteraciones en el sueño, alteraciones en nuestra alimentación diaria, en el ejercicio. Ahí viene también el consumo y abuso muchas veces de drogas y de alcohol, ¿sí? La carencia de los nutrientes básicos en nuestra alimentación diaria, como son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, son causa frecuente para que el sistema autoinmune de nuestro cuerpo se disminuya. Se puede decir que una infección leve puede agravarse y volverse hasta una amenaza para nuestro cuerpo cuando hay carencias de estos nutrientes básicos y en especial de las proteínas. Se pueden presentar infecciones respiratorias, diarrea, hepatitis, tuberculosis y otras formas de infecciones severas. También cuadros gripales e infecciones leves. Una ingesta de hierro y de ácido fólico también puede volver menos resistente nuestro sistema inmune. Entonces, ¿qué debemos hacer en los periodos graves de estrés o de periodos de estrés? Es importante que el régimen alimenticio diario contenga proteínas, hierro y ácido fólico en cantidades suficientes. ¿Cómo podemos obtener la cantidad suficiente de proteína en nuestra alimentación diaria? Sencillamente duplicando el consumo de carnes, pollo, pescado o dos productos lácteos bajos en grasa o también derivados de los lácteos o de cereales o de leguminosas. ¿Listo? Hay que duplicar la ingesta de proteínas, en este caso las proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal, como son las leguminosas. Gracias, Doc. La siguiente. El ejercicio, el estrés y la nutrición. El ejercicio físico se relaciona con el estrés de dos maneras. Primero, alivia las tensiones físicas y mentales, así como los cambios fisiológicos que acompañan al estrés. Segundo, distrae la mente y los pensamientos, alejándolos del estrés y dejando al individuo con una sensación de relajación física y mental. El ejercicio impide que se produzca un estrés psicológico crónico. Este estrés psicológico crónico también es un factor de riesgo para sufrir enfermedades cardiovasculares, presión alta, ¿sí? Y al quemar calorías, realizando actividad física, se controla la grasa excesiva del cuerpo y por ende el peso. Caminar. ¿Perdón? Señor Carlos, qué pena molestarlo, ciérreme el micrófono. ¿Cómo hace? Ok, el ejercicio periódico hace que las personas se sientan mucho más alertas, les aumenta
el sistema inmunológico, los vuelve más resistentes a la enfermedad y les ayuda a mitigar los sentimientos de ansiedad y de depresión. Cuando este ejercicio es vigoroso, también se liberan en nuestro cuerpo unas sustancias químicas llamadas hormonas de la felicidad. En este caso se libera una sustancia química, hormona que se llama endorfina, cuyo efecto es similar al de la morfina. Las endorfinas estimulan en las personas la sensación de bienestar físico y mental. El mejor líquido que podemos utilizar cuando estamos haciendo actividad física, antes o después de es consumir agua. Debemos evitar el consumo de gaseosas o de jugos endulzados porque estos son considerados carbohidratos simples. El cuerpo los asimila de manera rápida y hace picos elevados en sangre, ¿sí? De azúcar elevado, pero así como lo sube, lo baja rápidamente. Digamos que es una energía falsa que se debe aumentar cuando se hace actividad física. Se debe aumentar el consumo de carbohidratos complejos. Yo la vez pasada en la charla anterior les comenté la diferencia entre un carbohidrato simple y uno complejo. El simple se metaboliza rápido para darle una energía falsa y rápida al organismo, pero el complejo se desdobla de manera lenta, manteniendo los niveles de azúcar estable en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, y por ende nos va a dar mayor resistencia y energía para realizar nuestra actividad física. ¿Sí? Ejemplos de carbohidratos complejos. Teníamos los cereales, las raíces y los tubérculos. ¿Cuáles eran los cereales? El arroz, la avena, la pasta, el pan, las arepas. Sí. Ah, Aló, ¿quién está con el micrófono abierto? Que me haga el favor y lo cierre. Gracias. Raíces y tubérculos, papa, yuca, ñame, arracacha, todas esas son las que forman parte del grupo de los carbohidratos complejos. La falta de ejercicio y la baja ingestión de calcio puede contribuir en su momento a producir osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? Es un fenómeno en el que el hueso, aparte de volverse poroso, se hace más fácil, más quebradizo y puede sufrir fractura o romperse con facilidad. Entonces, un régimen de ejercicio físico combinado con alto consumo de calcio ayuda a que este problema en la persona no se presente. Para mejorar el estado físico cardiovascular de las personas, es conveniente realizar por lo menos 3 secciones semanales de ejercicios aeróbicos, así sea 20 o por 30 minutos, ¿verdad? ¿Cuál es ese ejercicio aeróbico? Sencillamente saltar, trotar o brincar cuerda. ¿Qué le va a ayudar? Le va a favorecer la función del corazón, le va a favorecer a su sistema esquelético y le va a favorecer a la capacidad pulmonar. Doc, la siguiente. Gracias. Los dolores de cabeza y el estrés. Se dice que las alergias a los alimentos, ya sean alergias o intolerancia a algún tipo de alimento, podrían desencadenar jaquecas. Y estas jaquecas están relacionadas con el estrés. Al ingerir un alimento que produzca alergia, el intestino reacciona, pero es la jaqueca la que altera la función cerebral, ¿verdad? ¿Cuáles son esos alimentos que en su momento nos pueden producir algún grado de alergia o intolerancia? Sencillamente estamos hablando de lácteos y derivados, estamos hablando del trigo, estamos hablando del gluten, estamos hablando de la cafeína, estamos hablando de las bebidas alcohólicas, estamos hablando de los cítricos, de las carnes de res, de pronto carnes de cerdo, ¿sí? Bebidas gaseosas. Entonces, todo esto hay que determinar en su momento dado si nos produce algún tipo de jaqueca por intolerancia o por alergia. ¿Cómo se hace? Sencillamente, si
queremos saber si el dolor de cabeza o la jaqueca se debe a la intolerancia de un alimento, revisamos la alimentación que ingerimos en su momento, en el momento en que se produjo la jaqueca, y luego la consumimos de manera aislada hasta poder determinar cuál es el alimento que en su momento nos está produciendo algún tipo de alergia o de intolerancia alimenticia. ¿Listo? Doc, la siguiente diapositiva, muchas gracias. El sueño y el estrés. El sueño y el estrés van de la mano, como su nombre aquí lo dice. Una mente estresada puede mantenerse despierta toda la noche y la falta de sueño sencillamente aumentar los niveles de ansiedad. La principal función del sueño es reparar el organismo para poder continuar viviendo en buenas condiciones. Cuando la persona no duerme bien, no duerme lo suficiente o sencillamente duerme mal, la persona está más susceptible a infecciones por virus o por bacterias. Incluso se ha descubierto que las enfermedades autoinmunes podrían ser más frecuentes, ¿sí?, en estas personas que no duermen bien. Se aumenta el ritmo de la frecuencia cardíaca, también se altera la presión arterial, se puede producir enfermedades como la diabetes, incluso enfermedades o accidentes cerebrovasculares. Doc, la siguiente. Nutrición en las épocas de estrés. Los momentos de estrés no son los más indicados para tratar de adelgazar. Las dietas para adelgazar acentúan el estrés metabólico del cuerpo y pueden causar depresión. Tómense su tiempo libre para desacelerarse, relajarse a la hora de ingerir sus alimentos. Esto ayuda a mejorar el metabolismo y la absorción de los nutrientes por parte del cuerpo. Se dice que en los estados severos de estrés, los tres combustibles energéticos básicos de nuestra alimentación, que también se le llaman macronutrientes, como son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, se usan en mayores cantidades. Si la tensión es severa o el estrés es crónico y la persona deja de comer, el combustible o la energía tiene que venir de fuentes internas de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esas fuentes internas? Los músculos, las reservas grasas y otros tejidos. Las reservas de carbohidratos en nuestro cuerpo se agotan inmediatamente. Se puede decir que entre 1 o 2 días. Y entonces empieza la descomposición de la masa muscular o del músculo. Se debe aumentar la ingesta de los alimentos ricos en carbohidratos porque las calorías que estos suministran en nuestra alimentación evitan que se utilicen las proteínas del régimen alimenticio para producir también energía y así estas se aprovechan no solamente para mantener el sistema inmune saludable, conservar el tamaño de los músculos, sino para que continúen realizando las funciones, porque cada uno de estos nutrientes tienen funciones específicas en nuestro cuerpo. Un punto importante para aquellas personas que tienen problemas de hipertensión o de presión arterial aumentada. Se debe evitar comer comidas saladas como sopas enlatadas, caldos, embutidos, alimentos cuyo medio de conservación son las salmueras, como son los encurtidos. Se debe consumir bastantes líquidos siempre y cuando no se exceda de su consumo, ¿verdad? Controlar el consumo de café, de alcohol y limitar el consumo de azúcares o de bebidas endulzadas. Se debe aumentar el consumo de vitaminas del complejo B, vitamina C, zinc, magnesio y potasio. Bueno, cuando seguimos hablando del estrés, podríamos decir, incluir ahí
que aparte de esto debemos combinar el tema de los cuidados alimenticios con control de la parte de emociones, en especial del estrés. Ya ustedes ven toda la sintomatología que en su momento puede desarrollar en el organismo, incluso es considerado factor de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, aumento de presión arterial, incluso factor de riesgo de accidentes cerebrovasculares. Combinar todo esto junto con una terapia física, realizar ejercicio, así sea actividades cortas, estemos o no estemos motivados, pero debe formar parte de nuestro día a día. ¿Ok? Control de alimentación, de emociones y terapia física. Me gustaría saber si hay alguna pregunta, alguna inquietud que quieran resolver con respecto a los temas que traté en mi charla.